Hola a todos, mi nombre es Divanesa y hoy voy a compartir con ustedes 3 entrevistas con 3 personas que son totalmente diferentes. A través de ellas conoceremos algo sobre las diferentes creencias y estilos de vida. También van a compartirnos qué piensan de Jesús, quién es Jesús en sus vidas y qué conocen sobre él. Muchas gracias. Buenas tardes, Hare Krishna. Mi nombre es Akrura Gapdas, nombre espiritual David Ospina como nombre civil. Ser Hare Krishna o la palabra Hare Krishna quiere decir creyente de Dios. Hare viene del inicio la imagen femenina o la energía femenina y Krishna significa el supremo atractivo. ¿Sí? Es una religión muy antigua que viene de la India y que profesa, al igual que otra religión, la creencia en Dios. ¿Sí? Jesucristo para nosotros lo representamos como un maestro espiritual. A partir de sus enseñanzas que habla sobre Dios y quién es Dios realmente, pues nosotros tenemos como esa percepción, ¿sí? Y conozco de Jesucristo, o sea, Jesucristo para mí realmente fue una persona que revolucionó el mundo o que está cambiando el mundo mediante las escrituras. ¿Sí? La palabra de Dios o la Biblia también expresa obviamente todo lo que Dios hace en estos momentos y Jesucristo vino acá a esta tierra para hablar sobre eso. ¿Sí? Entonces nosotros como Hare Krishna lo que hacemos es respetar todo tipo de doctrinas de fe y respetamos también a Jesucristo. ¿Sí? Porque el maestro espiritual es una manifestación de Dios también en la tierra. Por ende, todo lo que él habla o todo lo que él ha dicho es una enseñanza que a su vez también nosotros la aplicamos de una u otra manera. Hoy nos encontramos con Víctor Sepúlveda. Él es químico y doctor en química de la Universidad de Antioquia y actualmente se desempeña como docente de química. En un primer momento, Víctor nos va a contar un poco de qué es eso de ser ateo y posteriormente va a responder 2 preguntas que tenemos preparadas. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, tú. Bueno, cuéntanos entonces qué es eso de ser ateo. Bueno, para mí ser ateo es no tener religión, no adorar ni creer en ninguna deidad o Dios, no sentir la necesidad de que todo proviene de una mente inteligente que predispone el universo a ser. Para mí, creer en un Dios es algo meramente imposible de probar y por tanto como científico que me gusta determinar las cosas, probar cómo funcionan las cosas, la idea de un Dios todopoderoso es simplemente imposible y por tanto pues a través de los tiempos habiendo estudiado diferentes religiones porque uno no se hace ateo como en otras religiones que lo obligan a creer en ello, sino que esto más bien es un principio de vida donde empiezas a descubrir el mundo, empiezas a descubrir la naturaleza y a medida que vas descubriendo más y más y más te das cuenta de que no es necesaria la presencia de algún Dios para que las cosas funcionen. Muy bien, Víctor. Bueno, ahora entonces vamos con la primera pregunta que es, para ti, ¿quién es Jesús? Bueno, desde pequeño yo he estudiado la Biblia, inclusive he tenido la oportunidad de leer a partes del Corán, he estudiado algo de taoísmo, budismo, muchas religiones y a través de todas estas lecturas he encontrado que Jesús, si alguna vez existió, pudo haber sido un filántropo muy poderoso desde la parte de la palabra, alguien que vino a representar meramente ese espíritu de persona que necesitamos para sobrevivir como humanos. Más allá del mensaje que traiga él como de algún dios o de algo, es un mensaje de la naturaleza que nos dice de que no debemos ser malos con nuestro vecino, con otras personas. Es una persona que vino a decirnos que no necesitamos apegarnos a lo físico, a lo material, a ser millonario. Y luego me pongo a ver a todas estas personas que dicen creer en Jesús y son millonarios. Y además de eso se han hecho millonarios a través de decir que es Jesús el que les está dando esto, mientras que Jesús realmente trajo el mensaje contrario. Entonces yo digo, bueno, si Jesús existió, no es esa persona de la que hablan los religiosos. Entonces para mí, más que un ser espiritual,
poderoso y sobrenatural, es más un hombre que vino a darnos un mensaje. Y para mí es comparable con personas como Buda o como otros profetas que existen en otros textos considerados sagrados, como Mahoma, donde para mí no son nada del otro mundo, nada que vino de lo divino, sino personas bien educadas, conscientes de dónde están y qué pueden transformar en este mundo. Entonces para mí Jesús, más que un Dios, es un ejemplo para poder vivir bien. Muy bien, bueno, entonces ya Víctor nos definió qué es un ateo para él, quién es Jesús para él, y ahora la última pregunta, Víctor, es ¿qué conoces de Jesús? Bueno, como te dije, desde pequeño, pues en nuestro país nos obligan a ser católicos desde muy pequeños y básicamente nos obligan desde que nacemos a pertenecer a este rito cristiano. Más adelante nos empiezan a abrir la Biblia y tuve la suerte de que mi papá me abrió la Biblia de una forma no punitiva, sino, mire, lea y qué entiendes de ahí. Entonces para mí todo este campo religioso me obligó a entender y a leer a Jesús, ¿cierto? Sí. Entonces de Jesús conocí bastante lo que hay en la Biblia y es realmente lo que conocen todos. Muchos dicen que tienen un mensaje más allá de lo que dice la Biblia de Jesús, pero muchos están inventando lo que no está ahí. Y de hecho yo, como leí la Biblia, dice que no te puedes inventar nada, no puedes tergiversar esas palabras. Y muchas de esas personas usan esas palabras a su favor para muchas veces hacer el mal. Entonces de Jesús conocí toda su historia, desde su nacimiento, desde su concepción, desde el Espíritu Santo que llega a una virgen, desde la familia José María, que era una familia pobre, y luego cómo se desaparece y luego aparece transformado en un ser de luz, inteligente, bien estudiado, protestante, en contra de lo establecido por los poderes, que eso es de las cosas o de las figuras que más representa para mí Jesús. Y luego también hay otros textos que no tienen nada que ver con el catolicismo, pero que hablan también de Cristo, como que Cristo estuvo en la India o en esos terrenos donde también existió el Buda, el iluminado. Y luego encuentro históricamente de que la historia de Buda fue anterior a la de Jesús, y luego hay textos que dicen que Jesús fue un estudiante del budaísmo. Y eso para mí, pues como ateo, que ya empiezo a ser por allá como a los 13, 14 años, donde me doy cuenta de esa falta de espíritu hacia lo divino, y empiezo a leer más y más y más religiones, y allá se encuentra siempre una figura de un Jesús, alguien que te está dando un mensaje de que no es que es un Dios que te esté castigando, sino que es algo que está por allá, quién sabe dónde, que te va a dar un premio. Y para mí eso tampoco es la vida. Entonces Jesús para mí ahí es más bien, lo que sé de él es que es un filántropo que estudió posiblemente con profesores de budaísmo y que es una muy buena persona. Eso, y que hizo milagros, aunque esos milagros luego mostraron muchas veces de que eran más actos de magia que realmente milagros. ¿Qué otra cosa? Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Mucho gusto. Hasta la próxima. Bueno, venimos de hacer una entrevista a una persona que es atea, y ahora vamos a entrevistar a John Derlin Fernández, que es una persona creyente cristiana. Entonces, qué bueno que podamos hacer como esa diferenciación entre lo que es un ateo y una persona cristiana. John, tenemos 3 preguntas muy importantes en esta entrevista, y la primera es, ¿cómo se define usted como un creyente cristiano? Vanessa, muchas gracias por esta invitación que me haces. Mira, ¿cómo me defino como creyente cristiano? Pues la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 17, dice que los que están en Cristo empiezan a ser nuevas criaturas, y uno empieza a ser una persona donde dice que el que no robe, perdón, que el que robaba no robe más, y el que hable mal de los demás ya no siga hablando mal. Entonces es empezar a aplicar lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que debemos ser personas de acuerdo a lo que ella nos enseña. Por eso yo me defino como una persona creyente en la vida en Cristo, porque Cristo es el que ha hecho que mi vida haya cambiado.
Bueno, muy bien, listo, John. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, para usted, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo, la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea más no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo fue el que vino a este mundo, murió en una cruz, derramó su sangre por cada uno de nosotros para que nosotros tuviéramos perdón de pecados. Gracias a esa muerte es que nosotros podemos, al reconocerlo a él como nuestro Salvador, tenemos la oportunidad de poder ser salvos. Bueno, John, y una última pregunta es, ¿qué conoce usted de Jesucristo? De Jesucristo, pues, como soy una persona que he venido aplicando la Biblia a mi vida, la Biblia me enseña mucho sobre Jesucristo. Lo que es el libro, lo que es los 4 evangelios nos enseñan realmente quién fue Jesucristo, qué hizo Jesucristo. Entonces yo a través de esos 4 evangelios yo conozco lo que ha hecho Jesús. Por ejemplo, Jesús nació a través de la Virgen María, fue después de que tenía 12 años se presentó, estuvo enseñando a los sacerdotes, ya cuando creció, que empezó su ministerio a los 30 años, él empezó a hacer milagros y empezó a recolectar unos discípulos, y a través de eso fue que empezó a predicar el Evangelio, que es el objetivo de Jesús. Cuando vino a esta tierra fue enseñarnos una vida de ejemplo, y a través del Evangelio poder predicarle a otros su palabra. La verdad, ¿cuál verdad? La que él dice en Juan 14:6. Él dice que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y a través de eso es que la vida de nosotros los creyentes nos afianzamos. Bueno, John, no, pues muchísimas gracias, porque seguramente quienes tengan la oportunidad de ver esta entrevista pues van a ver como muy fructífero el poder encontrar esas grandes diferencias que hay entre 3 personas que ven el mundo de Jesús de una forma muy diferente. John, muchas gracias. Muchas gracias a ti.